Emprendedores Digitales, episodio 62. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 62 del podcast Emprendedores Digitales. Para quien no me conozca, soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast hablaremos de marketing digital, de negocios en internet, de desarrollo personal para emprendedores y en definitiva de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Te animo a que si no lo has hecho aún, te suscribas gratuitamente a mi blog josemiguelgarcia.net, donde tienes toda la ayuda para tener un negocio en internet de éxito. En mi blog vas a encontrar todos los episodios del podcast con sus notas del programa, enlaces y los libros recomendados por los invitados. También tienes infinidad de artículos para aprender de marketing digital, de blogging, de WordPress, de SEO y de redes sociales. Y ahora también tienes acceso a una auditoría de SEO gratuita de tu página web o de las URLs que quieras analizar, para que sepas qué es lo que tienes que mejorar para tu posicionamiento web en los buscadores como puede ser Google. Y si te suscribes gratuitamente a mi blog, puedes descargarte también los siguientes 4 ebooks. Primero, cómo crear tu plataforma en internet con un curso de WordPress. Segundo, cómo crear un podcast de éxito. Tercero, cómo crear y vender cursos online. Y cuarto, cómo crear campañas de email marketing, crear boletines y gestionar tu lista de suscriptores. También tienes los siguientes servicios de marketing digital. Tienes desarrollo de páginas web y tiendas online, consultoría, mentoría personalizada, creación de cursos y academias online. Luego, te agradecería una reseña positiva en iTunes para ayudarme con el crecimiento del podcast Emprendedores Digitales. Y a partir de ahora ya sabes que todas las reseñas que me lleguen durante la semana las leeré en el siguiente episodio del podcast. Así que vamos con las que me habéis enviado esta última semana. Tenemos desde Chile. El título de la reseña es Muy buen contenido con excelentes invitados. Viene de J. Cifur y dice así: por favor, sigue así. Muchas gracias por todo el contenido y valor que nos aportas con el podcast. Suerte con tus proyectos. Luego tenemos otra también que viene de Chile, de Pedro, que se titula Siempre sorprendido. Y dice así la reseña: descubrir el podcast de Emprendedores Digitales me ha ayudado a comprender el camino para alcanzar las metas que he establecido para abrirme definitivamente al mundo del conocimiento digital. Cada entrega es un aporte al conocimiento, muy preciso, adecuado para todo lector interesado. Sigue así, José Miguel. Cuarto tenemos a... Este nos viene de República Dominicana y se titula Un programa interesante, por Abraham. Y dice: José Miguel García, este es un tema interesante, me gusta mucho, felicidades. Luego tenemos desde España, por Alf, se titula Muy interesante y dice así: he escuchado un podcast y me ha gustado mucho, te seguiré a partir de ahora, suerte y sigue así. Bien, pues estas son las reseñas que me habéis hecho llegar esta semana, estoy muy contento. Y bueno, seguid así enviándome reseñas y yo las iré comentando siempre en el siguiente episodio del podcast. Daros las gracias a todos por vuestras reseñas, que para mí es algo muy valioso y es una manera de poder seguir adelante con el podcast. Y bueno, si tienes dudas de cara a hacer una reseña, porque a veces hay algunos que no se aclaran del todo cómo hacerla, tienes un post en mi blog donde te explico paso a paso cómo hacer una reseña en iTunes, tanto desde PC Mac como si tienes un iPhone. Y bien, y por último quiero recomendarte a MailRelay, que es el patrocinador de este podcast. Como sabéis, MailRelay es una herramienta de email marketing que te ofrece la mayor cuenta gratuita con el mejor soporte técnico. Puedes enviar gratuitamente 75.000 emails a 15.000 suscriptores y también te incluye los autorrespondedores. Puedes crear tu cuenta de una manera muy sencilla visitando la página www.mailrelay.com. Y sin más, vamos al episodio de esta semana con Aleida Solís.
Esta semana tenemos con nosotros a Aleida Solís. Aleida es una reconocida consultora SEO internacional, autora del libro sobre posicionamiento en buscadores SEO, las claves esenciales. Ha dado más de 60 conferencias en 17 países, tanto en inglés como en español. Ha sido incluida en la lista Forbes como una de las 10 especialistas de marketing digital a seguir en el 2015. Cuenta con más de 9 años de experiencia en proyectos de posicionamiento en buscadores con empresas europeas, americanas y latinoamericanas. Ha trabajado como especialista y directora SEO y de estrategia digital en distintas empresas europeas y de Estados Unidos. Actualmente es consultora independiente SEO con su empresa Orainty, asesorando desde startups a empresas multinacionales. También colabora como profesora en la Universidad Pompeu Fabra y en escuelas de marketing digital. Hola Aleida, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Miguel? Es un placer estar aquí compartiendo contigo hoy. Muy bien, encantado de que estés aquí en el podcast Emprendedores Digitales y bueno, que sepas que nos has hecho sufrir mucho a todos, ¿no? En el lanzamiento de este libro. Parece que se retrasaba un poco, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Es la primera vez que publico un libro, entonces no sabía un poco cómo era el proceso. Resulta que Amazon había puesto la fecha del 10 de octubre o así, o el 11 de octubre, ya no me acuerdo, ¿no? Y para que nos demos un poco cuenta, ¿no? De lo que ocurre cuando eres una autoridad en el sector. Al fin y al cabo, Amazon, la realidad es que no es el editor, no es la casa editora, ¿no? Realmente es un revendedor más, es un distribuidor más, ¿no? Pues resulta que él pone la fecha y entonces hasta yo misma yo digo, vale, pues si Amazon pone que es el 10 de octubre o el 11 de octubre o lo que sea, pues esa es la fecha real. Y ya está, ¿no? Ni siquiera me lo pregunté a mí misma, ¿no? Y después me va diciendo mi editor que, yo no sé por qué Amazon ha puesto esa fecha, la fecha real es tal fecha. Y yo, pues muy bien. Y me dice, pues sí, es que Amazon es una librería online. Y yo, es otra forma de verlo, ¿no? Pero yo soy de los que tengo la reserva de tu libro, creo que desde que ya estaba en preventa, ¿no? Sí, lo que pasa es eso, que ellos lo pusieron en preventa desde hacía, como un par de meses antes, lo cual está genial, ¿no? Pero sí, la fecha que habían puesto al final de publicación, pues era como una semana antes de lo que fue realmente. Y realmente la fecha final, la de la semana después, que fue finalmente de que ellos lo pusieron, era la real, ¿no? Pero vamos, como al fin y al cabo yo también soy un poco newbie en esto de publicaciones de libros, pues lo vi ahí y me lo creí. Y la gente me preguntaba, ¿es para esta fecha que aparece en Amazon? Y yo, pues sí, Amazon lo dice, pues será así. Al final yo veía por las redes que había otras personas que ya le habían llegado el libro y yo digo, ostras, el mío aún no ha llegado, ¿no? El mío tardó, me parece, un par de días después, ¿no? O 3. ¿no? Bueno, eso ya dependerá, y ese es el punto, ¿no? Que la gente también a mí después me preguntaba, oye, que no me ha llegado el libro. Vamos a ver, que yo desgraciadamente no me lo compras a mí directamente, ¿no? Lo compras a la librería online, a Amazon en este caso. Claro. Entonces, ya dependerá un poco me imagino, de dónde estés ubicado, de cuánta disponibilidad tenían para ese primer envío, lo que sea, ¿no? Pero usualmente sí que me impresionó que una vez que vino la fecha real de publicación, sí que lo enviaron súper rápido a todo el mundo. Bueno, yo hace que tengo el libro, me parece que prácticamente hará 10 días o así, más o menos. O sea, deben ser de las primeras entrevistas, ¿no? Que me han hecho sobre el libro, dices. Sí, totalmente. Totalmente, acaba de salir, y bueno, yo también me he encargado un poco de moverlo, he hecho ahora un pequeño concurso a través de Twitter y también Anaya ha hecho otro y tal, pero sí, ha sido hace prácticamente semana y media que que lo tengo, ha sido leerlo rápido y tal, y bueno, decirte, eso sí, que me ha gustado mucho porque es un libro que para mí va sin rodeos a lo que es importante en un proceso SEO, ¿no? Y además que está enfocado un poco a todos los públicos, ¿no? Con muchas imágenes que lo hacen más fácil de entender, ¿no? Digestible, así es. Yo lo explicaba un poco en la introducción, porque lo que yo no quería hacer es un libro que lo intentase abarcar todo y explicar con pelos y señales cada uno de los conceptos, muchos de los cuales ni siquiera usas en el día a día y que no lo usas al inicio, quizás un poco más a posteriori, ¿no? Y que por otro lado hay tantas cosas que se están lanzando continuamente, mucho más especializadas, yo que sé, el AMP, por ejemplo, o el App Indexing, o aplicaciones web progresivas, ¿no? Que ahora mismo está adquiriendo cada vez más fuerza. El rastreo y la indexación de frameworks en JavaScript, ¿no? Cosas muchísimo más avanzadas y especializadas
que obviamente ahora mismo, si tú ya estás haciendo SEO, es crítico que conozcas sobre ellas y que comiences a hacer tus propias pruebas y testeos, aunque ni siquiera se haya lanzado en tu sector en particular o en tu país en particular, es muy importante que lo comiences a probar. Sin embargo, obviamente, este libro al fin y al cabo es de fundamento SEO, y el nombre lo dice, SEO, las claves esenciales. Entonces, obviamente, por un lado, yo no intento ni pretendo abarcarlo todo, sino que me voy nuevamente al fundamento, a las bases del SEO, a los principios del SEO, y lo intento explicar de una forma que sea lo más accionable posible, enfocado a un proceso real. ¿Por qué? Porque los conceptos de rastreo, de indexación, que son las palabras clave, que es un enlace, que es un non-follow, etcétera, etcétera, realmente la gente se lo puede leer online en cualquier guía o manual o referencia hasta del propio Google, ¿no? Sí, Sin sí, embargo, para mí lo importante, y eso es cuando yo comencé a hacer SEO en el 2007, sí que echaba en falta, ¿no? ¿Cómo ponerlo en práctica en un proceso real? ¿Por qué es importante? Enlaces, ¿cuántos son muchos? ¿Cuántos son pocos? Palabras claves, ¿cuántas son muchos? sí, ¿Cuáles son pocos? estas dudas que... ¿Qué es relevante para mí o qué no es relevante para mí? O está bien poner aquí la navegación, o cuánto es mucho, o cuál es el objetivo, o esto lo tengo que indexar o no lo tengo que indexar. Todas esas preguntas más accionables, más enfocadas a la acción, ¿no? A un proceso real, son las que yo me enfoqué a aclarar, ¿no? A explicar, aclarar y de una forma que fuera muy útil y muy relevante para ejecutar ese primer proceso SEO, ¿no? Sí, sí. Y una vez que ya comienza a ejecutar ese primer proceso SEO y ya va aprendiendo de forma práctica de los conceptos y para qué sirven y por qué realmente los enlaces son importantes y por qué, etcétera, etcétera, es que yo creo que ya, bueno, ya tiene un poco más sentido que ya después ya, eso, aprendas de otras cosas y ya te pongas a, yo qué sé, a implementar marcado estructurado y que te pongas si tienes una app, a hacer app indexing y si tienes, eso, etcétera, etcétera, ya van otras cosas, ¿no? Entonces, fue sobre todo eso, más enfocado al fundamento, que fuera una guía muy práctica, muy accionable y así evitar también quizás un poco el hecho de que yo hablo de AMP hoy o de app indexing hoy y ya el mes siguiente y al mes siguiente pues ya hay 10.000 cosas más, ¿no? Claro. Entonces quería evitar un poco eso, intentar abarcarlo todo un poco para nada, ¿no? Porque se va a quedar desfasado muy pronto. Sí. Y ya era hora, ¿no? Que hubieran libros de estos, ¿no? De habla hispana, ¿no? Que vamos, que no teníamos nada por aquí. Sí, bueno, ya han habido otros libros anteriores enfocados al SEO que el propio Anaya, ¿no? Ha editado anteriormente. Sin embargo, yo creo que, bueno, eran libros un poco con otro enfoque, ¿no? Ese enfoque un poco de intentar abarcar un poco todos más los conceptos, un poco más a nivel de historia o la evolución de la búsqueda, o más avanzado también. Fernando Maciá tiene un libro muy bueno. Sí. De SEO avanzado. Sin embargo, es esto. Yo lo que quería hacer con este libro era enfocarlo de esa forma. Una guía práctica, un manual de referencia que te fuera llevando de la mano en un proceso, a través de un proceso SEO y que le quedara muchísimo más claro a cualquier persona que comienza en el sector de realmente el 1, 2, 3, los pasos esenciales y cómo aplicarlo. Y por eso mismo también me interesó muchísimo y yo quería ponerle un enfoque a la practicidad importante, fue incluir lo de los cupones de descuento en muchas herramientas, ¿no? Porque muchísimas veces, sobre todo cuando doy clases en másters y en cursos, es lo que me dice Aleida, me encanta que hables de 1000 herramientas, ¿no? Que te ayudan o que te facilitan hacer este tipo de análisis. Que ojo, cuando yo comencé, la gran mayoría de ellas ni siquiera existían, así que sí. imaginar que era muchísimo más difícil, ¿no? Entonces yo lo que quiero es facilitar que se comience a hacer, que se comience a implementar, compartiendo sobre estas herramientas y dando también un descuento en las que he podido conseguirlo, ¿no? No, además está muy bien esto de tener estas cuantas herramientas con descuentos, incluso hay alguna como SEMrush que hay 2 meses gratuitas del plan una cuenta Guru, ¿no? Una cuenta Guru por 2 meses. Sí, han sido dadivosos. Sí, con esto ha sido, bueno, está muy bien porque es una herramienta además cara. El problema de las herramientas SEO es que son herramientas que son un poco caras. Este sí que es el problema, ¿no? Pero bueno, no está mal que un libro pues al menos te facilite el acercamiento a estas herramientas o con ofertas, con descuentos o incluso pudiéndolas probar durante un tiempo, ¿no? No, totalmente. Además, que vamos a ver, cuando estás comenzando, es importante que cacharrees, es importante, pero que al fin y al cabo, bueno,
tus proyectos SEO van a estar quizás enfocados a ciertos sectores o enfocados a cierta área, o te vas a especializar tú en una área, entonces finalmente después quizás no la vayas a necesitar toda, o vayas a necesitarla toda, pero ya te va a compensar porque ya vas a tener clientes que paguen por tu servicio bien. Entonces eso, a mí me dicen, bueno, ¿y con qué rastreas tú? Bueno, sí, yo rastreo con Spotify, con Deepcrawl, con Homepage y tengo accesos de pago para las tres, no rastreo con Screaming son validaciones puntuales las que hago. Pero me dicen, pero que cuestan un pastón las tres. Pues sí, pero es que yo llevo proyectos, gestiono proyectos que lo compensan, ¿no? Claro, porque si uno se dedica a esto, claro. Claro, y que por otro lado, para mí es indispensable y fundamental utilizar herramientas que ya te dan las cosas muchísimo más segmentadas y te facilitan muchísimo más el análisis para que yo invierta el tiempo donde realmente lo compensa más, ¿no? Se compensa más el análisis. Muy bien. Aleida, al inicio del libro nos das un repaso, digamos, de la evolución que han tenido los buscadores en estos pocos años, ¿no? Y cómo hemos cambiado también nosotros a la hora de buscar. ¿El SEO está cada vez más vivo? ¿Es mucha importancia para nuestro negocio? Sí, definitivamente. A mí me llama mucho la atención y me río un poco por cada vez que hay una actualización, ¿no? Y lo comentaba en el libro, el SEO muerto, el SEO muerto. A mí me llama mucho la atención porque hay unas ganas de matarlo increíble. Y desde que yo comencé en el SEO, lo estaban matando, ¿no? Lo cierto y la realidad es que sobre todo en los últimos años, ¿no? Ves empresas, ves marcas muy tradicionales y muy importantes que, por un lado, han invertido en tener su propio equipo de SEO in-house. Muchísimos de mis clientes, que ahora estoy cada vez más enfocada a hacer una consultoría muchísimo más especializada a marcas mucho más grandes, ya tienen un equipo de SEO in-house y lo que yo hago es una validación externa y un apoyo externo para este equipo que ya existe internamente, ¿no? Entonces, han invertido recursos porque saben que es muy importante que tengan toda la autoridad del mundo, hacer que sus productos, que sus servicios y que su web sea accesible y que se implementen las buenas prácticas de accesibilidad y para que la información llegue y conecte con las preferencias del usuario, por un lado, y que se alinee con sus buenas prácticas y con sus principios y con toda la estrategia de marketing que tengan, por un lado, y por otro lado, yo he hecho análisis y hago mucho análisis, sobre todo de industrias, cuando estoy comenzando con nuevos proyectos y con nuevos clientes. Sí. Y nos vamos a ver que, por ejemplo, en el sector de educación, el canal número 1, te vas a SimilarWeb, por ejemplo, y haces un análisis de la industria del sector de la educación a nivel mundial, y el número uno, el driver número uno, el generador número uno de tráfico es el tráfico orgánico, es la fuente número uno, es la que proviene de buscadores y es la parte orgánica. Te vas a hacer ese mismo análisis en e-commerce y aparte de los referrals, me imagino que también por el tema de afiliados en ese sector, los siguientes, el segundo driver de tráfico es la búsqueda también, ¿no? La búsqueda orgánica. Y así como un montón de sectores. Entonces, me imagino que como venimos de una época que era muy fácil, ¿no? El posicionamiento y todo esto, ¿no? Ahora ya la cosa ha cambiado un poquito, depende del nicho, la cosa se complica bastante, y entonces por eso me imagino que dicen que el SEO ha muerto o que hay que invertir en publicidad en Google AdWords, por ejemplo, ¿no? Hombre, hay dos cosas, ¿eh? El SEO está claro que no es para todos. En el sentido de que si tú tienes una empresita pequeña, una pyme, un bar en la esquina, ¿no? Yo antes si a mí me pregunta el dueño del bar, oye, ¿dónde invierto mis 100 euros al mes que tengo disponible? Yo le voy a decir, fíjate, antes de que me pagues a mí o a cualquiera, consultor SEO, para que te monte una web, para que te lo optimice, para que tal, que es un esfuerzo y que comiences a optimizarla y que que desarrolles una autoridad de SEO, tal y tal, yo te voy a decir, pues mira, es mejor que te comiences a crear tu presencia en un montón de plataformas de negocios locales que ya existen, yo qué sé, en Yelp. Sí, claro. Etcétera, etcétera, en vez de que tú crees algo desde cero o te crees una página en Facebook hablando o en Google My Business para comenzar a conseguir y a captar
visibilidad de esa forma. Entonces, es un poco el concepto que se tenga primero de lo que es el SEO. Para mí, SEO es optimizar tu presencia en cualquier plataforma que sea encontrable, desde la app en el App Store hasta el buscador y tal. Entonces, por eso para mí el SEO es muy difícil que muera, porque la forma de siempre va a haber una forma de buscar las cosas y de buscar el negocio, y esa necesidad de buscar negocios. Entonces, la plataforma en la que tú lo optimices va a cambiar seguramente. Hoy es Google, mañana va a ser otra cosa. Pero siempre habrá que optimizarlo y siempre existirá la necesidad de hacerlo encontrable para que sea muchísimo más fácil de encontrarlo por tu audiencia objetivo. Lo que pasa es que ahora me imagino que lo que es engañar al buscador y todo esto cada vez es más complicado, aparte que es pan para hoy, hambre para mañana. El problema es que tú veas que el SEO es eso. El SEO no es eso. Claro, claro. Hombre, hay de todo, obviamente. Hay formas yo qué sé, un enfoque positivo de hacer las cosas y un enfoque, yo qué sé, un poco más oportunista de hacer las cosas, exacto, ¿no? Como todo, como en todo sector. Tú te puedes enfocar a optimizar o a tratar de maximizar. ¿Cuál es el objetivo final? Maximizar la visibilidad de tu presencia online o de tu negocio online, de tu sitio web. Pues te puedes enfocar a alcanzar ese objetivo tratando de aprovecharte de las carencias del buscador y aprovecharte de las mismas que todavía existen, ¿no? Desgraciadamente. Sí, sí. Para intentar manipularlo y conseguir esa visibilidad fácilmente a corto plazo, o te puedes enfocar a intentar alcanzar ese mismo objetivo haciendo lo contrario, más bien optimizando todas las características de tu web y todos los elementos de tu web para que sigan las buenas prácticas que el buscador especifica, y tratar de maximizar al máximo la visibilidad aprovechando las funcionalidades que el buscador ofrece. Es más fácil la primera todavía en ciertos sectores, aunque lo que tú comentabas cada vez es más difícil. Sí. Pues quizás en algunas situaciones puede llegar a ser todavía rentable y quizás puede llegar a conseguir los resultados a corto plazo. Sin embargo, lo que tú comentabas, puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Quizás ahora mismo consigues el resultado y el día de mañana pues ya viene una actualización y no va a ser así. Si lo que quieres es vivir de esto en tu nicho y realmente ser alguien que dure unos años, hay que basarse en las directrices de Google y optimizar, claro. Hay que ser listos, yo te voy a decir una cosa. Y yo creo que pecaríamos de no serlos si nosotros pensamos que podemos llegar a manipular a un buscador que tiene el equipo que tiene de desarrolladores, de computer scientists, que ya ha desarrollado un sistema de machine learning, etcétera, etcétera, y que nosotros en muchos años vamos a seguir y continuar aprovechándonos de las mismas carencias, porque está claro que esas carencias ya no van a estar ahí, y pueden existir otras siempre, pero vamos a ver, y este es el punto. Y la vez pasada lo hablaba con alguien también en el sector, que muchas veces el esfuerzo, hoy por hoy, de intentar aprovecharse de estas carencias de una forma en que sea difícil de que te trinquen, ¿no? Sí. Puede llegar a ser un esfuerzo, cuidado, hasta mayor que el intentar hacer las cosas bien, ¿no? El intentar de implementar una estructura accesible, rastreable, indexable, contenido relevante, contenido que conecte con el usuario, promover ese contenido de forma tal de que atraiga enlaces, de que consiga enlaces de la audiencia. Entonces, muchas veces, quizás ver el resultado final de hacer las cosas bien va a tender a tardar un poco, pero ojo, el esfuerzo muchas veces hasta es menor que el intentar de estar siempre modificando las cosas o tratando de que no te identifiquen la fuente de los enlaces, intentando. Ojo, cuidado, porque es así, ¿no? Es ridículo, pero es así. Sí. Pues bueno, Aleida, dinos ahora, en tu libro hablas de las 3 grandes áreas, ¿no?, que hay que tener en cuenta en un proceso SEO. ¿Estas grandes áreas cuáles son? Las áreas que hay que tomar en cuenta del proceso SEO. Bueno, yo hablo un poco de la estructura, de los elementos, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Entonces, lo primero, la base de todo, que nuestra web sea accesible, que sea rastreable, ¿no? Que sea rastreable, que sea indexable, que el contenido que está ahí, que puede haber mucho o poco contenido, puede ser muy o poco popular, que pueda ser accesible de forma efectiva por parte de los buscadores. Eso es lo primero, ¿no? La base de todo. Después, que ese contenido que tengamos ahí, además de ser indexable, que el buscador lo pueda reconocer, que está ahí ese texto, pues que el texto
conecte realmente con las preferencias de búsqueda y con el comportamiento de búsqueda de mi audiencia, y que el contenido que esté ahí sea relevante para el mismo y que responda realmente las preguntas que está haciendo mi audiencia y mi cliente potencial sobre mi producto o mi servicio, ¿no? Es decir, que esté bien optimizado desde un punto de vista de relevancia, que sea descriptivo, que conecte, que incluya las temáticas, las llamadas palabras clave, ¿no? Y por último, ya una vez que se garantiza que ese contenido sea relevante, que el contenido sea popular, a menos que estés en un sector muy poco competitivo, muy de nicho, que va a ser muy difícil, siempre vas a necesitar enlaces. Normalmente, además, los procesos SEO se hacen en sitios web que tienen un cierto mínimo de tráfico que lo compense, ¿no? El esfuerzo, y que además, pues, bueno, va a tener una cierta competencia. Entonces, si tienes una competencia mínima, lo normal es que vas a necesitarse atraer esa popularidad, crear esa popularidad, desarrollarla, potenciarla. Y esa popularidad, hoy por hoy, por más que el buscador haya desarrollado en muchos ámbitos y demás, todavía se basa en los enlaces externos que apuntan hacia tu web, Sí, ¿no? bueno, Entonces, muy buena parte enlaces. Sí. Así es. Digo, de estas tres grandes áreas, luego pasamos a lo que son las fases del proceso SEO, que es lo que tú nos cuentas, ¿no? Que serían lo que son el estudio de palabras clave, la optimización del contenido, las campañas de enlaces o la medición de resultados también, que no hay que olvidarlo, ¿no? Que viene de la mano realmente, porque eso, tú cómo comienzas, tú debes de comenzar intentando identificar cuáles son las preferencias de búsquedas y cómo busca tu audiencia. Entonces tienes que hacer un estudio de palabras clave. En ese estudio de palabras claves también quieres saber cómo ya lo está haciendo tu competencia y quieres identificar oportunidades. Entonces también hacer un análisis de la competencia. Y en base a todo eso es que ya establece objetivos y que ya dice, vale, pues entonces pues voy a tener que crear o reorganizar mi web para que ataque este tipo de términos y ataque estas temáticas y que ofrezca este tipo de páginas con estos productos, ¿no? Y ya vas a desarrollar contenido para ello y ya lo vas a promover para que se creen enlaces hacia el mismo, ¿no? Entonces va un poco de la mano y sí es la lógica del proceso SEO. Y en cuanto a lo que es la optimización de lo que es la página web, es fundamental primero hacer lo que es una auditoría SEO, ¿no? Para ver dónde tenemos, digamos, problemas de rastreabilidad o indexabilidad y poder corregirlos. Sí, totalmente. Es el primer paso. Ese es el primer paso. Hacer un estudio de palabras clave y hacer una auditoría. Y el match de las dos, que el estudio de palabras clave es el potencial a conseguir y por otro lado la auditoría te va a dar tu estado actual, te va a informar sobre tu estado actual. Ese match de las dos cosas es que te va a hacer a ti poder establecer una estrategia SEO que sea realista, que esté personalizada y que se acople a tus características y también muchas veces, desgraciadamente, restricciones, ¿no? Tenemos una herramienta que es, aparte que es gratuita, Google Search Console, donde podemos justamente ver todas estas deficiencias, ¿no? Y poder optimizar basándonos en esta herramienta. Sí, así es. Te da una riqueza y una cantidad de información de eso, de los enlaces que tiene, de los errores a nivel de rastreo, el nivel de indexabilidad, qué términos y qué páginas son las que están recibiendo visibilidad. Es decir, a nivel de... Y además puedes mandar, por ejemplo, pedir que se rastree tu web o podés enviar también los XML sitemaps. Es decir, es una fuente para mí indispensable y fundamental para configurar nuestra web, ¿no? Siempre que comencemos con un proceso SEO. Claro, podemos ver en la opción esta de estadísticas de rastreo cómo estamos en este campo, ¿no? Y también luego tenemos la opción explorar como Google para también poder ver problemas de acceso o indexado, ¿no? También. Sí, está muy bien para tener esa fuente directa de información oficial, por decirlo así, de nuestro estado de la web con Google. Desgraciadamente la herramienta está muy bien como algo básico o referencia inicial fundamental a tomar en cuenta, pero no podemos pretender hacerlo todo con ella, ¿no? Entonces siempre tenemos que, por ejemplo, para nivel de rastreo e indexación, nosotros mismos tenemos que simular al rastreador o tenemos que hacer un análisis de logs, por ejemplo, para validarlo, porque los datos que te dan ahí muchas veces están segmentados de una forma que no son necesariamente accionables o 100% fiables, ¿no? Para tomar una decisión. Pero bueno, esto es como una base, ¿no? Que esta herramienta de momento es básica para empezar, pero al menos con esto ya podemos hacer una ligera idea de cómo está nuestro sitio y utilizar luego pues herramientas un poco más concretas para lo que queremos, ¿no? Sí. Vamos, yo diría que aunque no estéis haciendo ahora mismo un proceso SEO, es fundamental que nos registremos, además de que es gratuito, para poder
pueda poder darnos una idea un poco de cómo van las cosas con la web. ¿Cuáles son los problemas típicos con los que te encuentras en las páginas del sitio? Sí, vamos a ver, yo sobre todo ahora mismo estoy muy enfocada a webs grandes, ¿no? A webs multilingües, multidiomas, multiaudiencia, que hay una marca detrás y es lo que yo lo comento mucho con mis clientes, ¿no? Si el gran problema de muchos sitios es que no representan una marca, entonces cuyo modelo de negocio es simplemente quizás captar tráfico para vender anuncios, ¿no? Y que su mayor valor es el contenido que tiene. Entonces, ahí el gran obstáculo o el gran reto va a ser cómo atraer, por ejemplo, cómo desarrollar una autoridad cuando no hay una marca por detrás. Y tu mayor valor es el contenido, entonces el contenido tiene que ser espectacular. Lo bonito y el gran beneficio de las grandes marcas, por decirlo así, es que esa autoridad normalmente ya está ahí, o si no está ahí, es muchísimo más fácil desarrollarlo, potenciarla, porque tienen un producto que ofrecer y el producto tendrá ciertas características y ciertos beneficios, pues que entonces lo que hay que hacer es promoverlos para que bueno, el usuario se incentive a conectar con él, ¿no? Entonces ya la mitad del problema está resuelto, por decirlo así, ¿no? Ya los enlaces están ahí o te enlazan espontáneamente, entonces eso es genial de trabajar con una gran marca, ¿no? Y ahí la mayor complejidad va a ser sobre todo a nivel de estructuras, que son estructuras complejas, plataformas antiguas o heredadas y que hay que optimizar con restricciones que en algunos casos no son pocas, ¿no? Y que, por otro lado, hay muchísimos stakeholders en el proceso, ¿no? Hay muchísima gente involucrada en el proceso y entonces hay que gestionarlo. Entonces viene mucho la gestión de proyectos, de qué se puede cambiar, qué no se puede cambiar, o qué cabe en este sprint o qué no cabe en este sprint, o quién es el product owner de tal área y cómo se puede gestionar las redirecciones de tal área. Entonces hay mucho trabajo, con las grandes empresas hay mucho trabajo de estructura, a nivel estructural, a nivel de producto y además cuando se lanzan campañas, validar, por ejemplo ahora con el Black Friday, ¿no? Validar de que todo esté bien y que todo se alinee con las buenas prácticas para que se aproveche y se capitalice al máximo el potencial de cada campaña, de cada acción de marketing que se haga, ¿no? Entonces cuando son grandes marcas, grandes empresas, no es tanto el proceso SEO completo de estudio de palabras clave, de optimización on page, contenido y tal, porque nuevamente está enfocado a hacer el análisis y te das cuenta de que, bueno, tienen todos los enlaces del mundo, quizás lo que hay que optimizar es que ciertas áreas que están captando enlaces no lo están pasando a aquellas que sí deberían de potenciarse, entonces hay que optimizar ciertas cosas y, por ejemplo, que el hreflang, las anotaciones hreflang no están bien implementadas, no están bien optimizadas y que están generando errores, pues entonces hay que implementarlas de otras formas y que hay que volverlas a generar, entonces son problemas más específicos. Entonces, los problemas con las grandes empresas, sobre todo yo me enfoco mucho a ellas ahora mismo, son problemas de cómo alineas y cómo alinear mejor y cómo optimizar mejor esa estructura tan compleja que tienen, ¿no? Y aprovechar mejor cada oportunidad. Con las pequeñas empresas, que tengo un par de clientes ahora mismo, startups, ¿no? Que necesitan mucha tracción y uno de ellos está en un sector muy, muy competitivo, el sector financiero, y de hecho eso fue lo que me llamó la atención para ayudarles, ¿no? Con el proceso. Y lo ves, ¿no? Claramente es al contrario. El problema es que sí, que tienen una marca detrás, pero están comenzando y necesitan, bueno, hacer un poco de todo, no tienen tantas restricciones, pero no tienen el beneficio de tener toda la autoridad del mundo. Entonces ahí sí que hay que desarrollar una campaña que vaya de la mano con su estrategia de contenidos, con su estrategia de marketing, que coordinan y desarrollan eventos y que, etcétera, con hacer una campaña de outreach para que contacten con los medios más importantes del sector para que cubran las noticias y los recursos que van publicando, etcétera, ¿no? Entonces es otra problemática completamente distinta que sí se complementa, ¿no? Es más, a mí me gusta mucho compartir sobre esto y lo he presentado en algunas ponencias, en la última ponencia que hice en Italia, en el SMXL, sobre cómo ser un héroe SEO, ¿no? Es que ya seas pequeño o grande, siempre tienes pros y contras y siempre tienes beneficios y ventajas y tiene desventajas. El grande tiene la ventaja de que muchas veces tiene toda la popularidad de autoridad del mundo, pero es lento en implementar y tiene muchísimas restricciones a nivel de estructurales, no fundamentales, a nivel de contenido y a nivel de optimización técnica de la plataforma. Los pequeños, el pequeño actúa más rápido. no tienen autoridad.
así es, no tiene autoridad, no tiene popularidad, pero puede implementar muchísimas cosas con muchísima más facilidad y muchísima más rapidez que una gran marca, y aprovecharse de todas estas funcionalidades que el buscador va sacando y que puede potenciar para traer más visibilidad, ¿no? Entonces es marketing puro y duro de implementar una estrategia que aproveche cada uno de los unique selling propositions, ¿no? De las características de cada empresa según sobre todo su tamaño y el sector en el que esté. Igual que antes comentabas hace un momento que es muy importante también el entrelazado entre las páginas del mismo sitio, me imagino que también nos encontramos a veces con páginas que son, digamos, muy verticales, y entonces hay URLs que incluso puede ser que nos estén indexando, ¿no? Bueno, sí, que son muy profundas. Son muy profundas y a lo mejor no están bien entrelazadas, ¿no? Sí, es común y sobre todo cuando son sitios, yo qué sé, por ejemplo, de e-commerce, que se toman muchas veces las decisiones, simplemente hay un problema de duplicación de contenido, pues simplemente se deja de enlazar, se no indexa y cosas así, ¿no? Sin preguntarse o sin validar de que la gente realmente está haciendo o está buscando esa característica o ese segmento o ese atributo del producto, se debe indexar o no, y se debe enlazar o no. Muchas veces existe el contenido ahí y simplemente por la forma en que se ha implementado la navegación no es accesible realmente y el buscador no puede llegar hasta ahí, o la forma en la que se enlaza internamente hace que sea muy difícil, ¿no? Que se requieran, yo qué sé, más de 3 saltos o 4 saltos para poder llegar hasta ese nivel de contenido. Por eso es muy importante de entender cómo busca el usuario, porque aunque nuestra estructura interna y nuestro enlazado interno y organización en general sí que vaya a ser jerárquica y nosotros vamos a tener categorías padres, categorías hijos, subcategorías, productos específicos y tal, lo importante es que la lógica de enlazado conecte también con la forma en la que busca el usuario y con las preferencias del usuario, y que aquello que busca muchísimo pues enlace de forma prioritaria y esté enlazado quizás con un acceso directo desde la portada, ¿no? Por eso me imagino que para webs que son ya un poco grandes, tener herramientas como Screaming Frog, que te hace un análisis de URLs, es muy importante, ¿no? Sí, vamos, en Screaming Frog para una web, bueno, para webs grandes y webs pequeñas también. Para webs grandes hay otro tipo de herramientas que nos puede dar los datos muchísimo más profundos, segmentados, conectados con los logs. Por ejemplo, Botify hace un muy buen trabajo con eso. También OnPage te dan los datos ya muchísimo más segmentados y fáciles de analizar. Pero sí, si se está comenzando, Screaming Frog perfecto porque yo creo que da hasta 1000 URLs gratuitas o algo así, ¿no? O 500, pues 500. Es que no me acuerdo ahora. No tengo idea porque yo pago por él, así que no sé cuál es. Creo que son las gratuitas, creo que son 500, si no lo han cambiado. Pero vamos, para una web pequeñita, si quieren comenzar, está claro que va a ser gratis. Y si la llegan a comprar, vamos a ver, que son 100 euros creo al año, es una tontería de inversión. Luego, Aleida, lo que te quería comentar es que, bueno, la velocidad de carga cada vez es más importante, ¿no? Entonces le debemos de prestar mucha atención, sobre todo en las páginas de nuestro sitio que son más visitadas, es así, ¿verdad? Sí, y desde un punto de vista de usuario, si vemos, tiene muchísima lógica. Cuando tú pinchas algún resultado en Google y la página no carga, pues obviamente te cabreas y vas a decir, Google no sirve, me está mostrando un resultado que no carga nunca. Entonces lo que Google quiere evitar es eso. Y quiere dar una buena experiencia al usuario y que la web que muestre ahí realmente se cargue rápidamente. La regla de dedo que se ha estandarizado, ¿no? Un poco es que se tiene que cargar por debajo de los 2 segundos. Ya eso ya es mucho, ya. Y eso ya es mucho, ¿ya? Entonces, cuando se hace el análisis de un page de la web, es importante, bueno, ver cuál es la velocidad de carga, el tiempo de carga del primer byte, etcétera, de la web, y cuáles son las buenas prácticas a nivel de cacheo, de minificación de recursos que se pueden implementar, etcétera, ¿no? Hay muchísimos que se pueden implementar para mejorar el Tenemos una herramienta gratuita, ¿no? Esta es la de PageSpeed Insights de Google, ¿no? Que esta nos puede servir, ¿verdad? Sí, es muy básica, ¿no? Y es más, en el propio Google Search Console existe una conexión. Bueno, antes la parte de velocidad estaba ahí, después se externalizó, pero sí, existe una conexión. Bueno, más bien a nivel de Google Analytics, que cuando tú te vas, sí. además si tienes Analytics, que todo el mundo lo tiene, es muy, muy básico y muy fácil, te vas a un informe de velocidad y puedes ver ahí las páginas con mayor page view, por mayor page view, y ahí mismo se va a conectar y te va a decir primero cuál es el tiempo de carga y puedes ver y puedes priorizar aquellas que tienen mayor tiempo de carga y puedes
y hay un enlace que se conecta directamente a la herramienta de PageSpeed Insights de Google. Entonces directamente pinchas ahí y ya Google te muestra específicamente cuáles son aquellos aspectos que he identificado que hay errores. Y aparte de hay otra herramienta que se llama URL Profiler que te hace esto a nivel masivo, que lo que tú puedes hacer, por ejemplo, es descargarte las páginas que en los últimos 90 días, por ejemplo, en el Google Search Console te han generado más visibilidad, más tráfico, y directamente los importas al URL Profiler y los conectas con el API del PageSpeed Insights y puedes obtener para todas esas URLs no solamente la valoración a nivel de velocidad, sino qué elementos son los que están bien o mal optimizados, ¿no? Y así es muchísimo más fácil coordinar a nivel de desarrollo para que se implementen las acciones necesarias para optimizar esas páginas a nivel de velocidad. Bueno, hablando ahora de móviles, para muchas páginas web, dependiendo del nicho, más del 50% de consultas ya se hacen en dispositivos móviles, ¿no? Y bueno, incluso Google ya tiene un rastreador específico para ello, ¿no? Le tenemos que dar más importancia. Y estamos evolucionando a una indexación mobile first, ¿no? Sí. Esa es la ya lo anunció y sí, lo anunció hace ya un tiempo, pero parece que no le acabamos de hacer el caso que se merece, ¿no? No, pero antes era simplemente un factor de posicionamiento en los resultados móviles. Ahora ya Google está evolucionando para ser un buscador mobile first. Exacto. El rastreo se va a hacer primero a nivel de páginas móviles y la indexación se va a hacer primero a nivel de páginas móviles. Y es normal porque hay un porcentaje de búsquedas ahora mayor a nivel de dispositivos móviles que en desktop, entonces es normal que vaya de la mano, ¿no? Y que si la mayor cantidad de usuarios está accediendo de dispositivos móviles, pues que la búsqueda se enfoque al móvil, ¿no? Y sea mobile first. Debido a la importancia que tiene el móvil y también la velocidad, cabe señalar, es por la razón que Google un poco argumenta, ¿no? Que está empujando tanto lo de AMP, lo de las Accelerated Mobile Pages, que son prácticamente páginas enfocadas al móvil que tú generas de forma paralela a tu estructura actual y que Google va a utilizar para mostrar de forma más rápida y que prácticamente él mismo lo va a cachear, ¿no? Estamos utilizando a Google como si fuera nuestro CDN, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mucha gente no le gusta, a mí en lo particular me molesta un poco el hecho de tener que estar generando una estructura adicional a la que ya tengo, sobre todo porque yo optimizo webs que ya son de por sí complejas, simplemente para que Google las muestre de forma más rápido, pero Google está incentivando mucho su implementación por el hecho de que se le facilita muchísimo el trabajo. Y por otro lado, a nosotros sí que nos interesa implementarlo más allá del hecho de la velocidad, porque ahora es el requisito para que te muestren, por ejemplo, en el carrusel de noticias, ¿no? Debe de estar implementado con AMP. Y parece que en un futuro este requerimiento va a ampliarse, ¿no? Por leyendo entre líneas a las últimas actualizaciones del buscador, ¿no? Entonces, yo solo veo que esto va a tener más importancia en el futuro, definitivamente. Bueno, Google también ha empezado a decir que a partir de ahora también va a empezar a penalizar también los pop-ups, estos que aparecen en mobile, ¿no? Sí, está claro, y esto va un poco de la mano con la experiencia de usuario. Y la verdad es que yo, a nivel de usuario, ojo, yo lo agradezco, porque cuando entro en una web que lo primero, sobre todo en los medios, que lo primero que muestran sean no sé cuántos pop-ups que lo intento cerrar y no puedo cerrarlo, y eso que mis dedos son pequeños, pero aún así, no hay forma de cerrarlos. Me parece bien. Yo me acuerdo que vi un rant, es decir, que se estaba quejando el CEO de Yelp, creo, porque, claro, ellos incentivan mucho el hecho de que tú llegues y captar mucho tráfico desde los resultados orgánicos de su web y enviarlos e incentivarlos a que descarguen su app a través de pop-ups de este tipo, ¿no? Entonces, he visto últimamente que se está intentando no eliminar totalmente los pop-ups, de forma extrema y decir, Google penaliza los pop-ups, ya no voy a utilizar pop-ups del todo. No, lo que he visto que muchas webs están haciendo es un punto intermedio, que muestran los pop-ups, pero después de que tú generas una acción en la web. Es decir, después de que tú pinchas o
Sí, que entres en alguna opción. Realizas una opción, o haces una opción sí, en la web, es que, o al final, cuando ya te estás yendo de la web, es que ya te muestran el pop-up para evitar esa penalización de mostrarlo directamente cuando el usuario entra al sitio, ¿no? Bueno, que sepan los oyentes que en Search Console también tienen lo que es el apartado de usabilidad móvil, que ahí también les puede ayudar a optimizar un poco mejor. Luego, Aleida, lo que es la popularidad es algo que si hemos hecho bien el trabajo, digamos el trabajo de la relevancia y todo esto, lo que venimos hablando hasta ahora, por sí solo empezaremos a tener enlaces, ¿no? Son los que se llama el link baiting, ¿no? Pero además nos encargaremos de crear enlaces en nuestro sitio para aumentar lo que es la popularidad. Antes de ponernos a crear enlaces, lo que se llamaría link building, es necesario hacer una auditoría de enlaces para ver en qué estado estamos nosotros y analizar también a nuestra competencia. Es fundamental, es como lo de la auditoría que estábamos hablando antes, no solamente a nivel on-page y de nuestro contenido, a nivel de estructura y de palabras clave, sino también qué tan popular soy en relación a mi competencia. Y eso es crítico, porque lo típico, ¿no? Tengo 5 enlaces, ¿necesito enlaces o no? Pues va a depender. Si tu competencia tiene 1, quizás no, con 5 eres el rey del mambo en tu sector, ¿no? Va a ser muy difícil. Pero bueno, pueden darse el caso. Pero ¿cuántos enlaces necesito? Pues todo va a depender. Si tienes tú 1000 o tienes 1.000.000, pero tu competencia tiene 5 millones, pues va a ser que va a necesitar muchos enlaces. Y ver los enlaces de tu competencia también para intentar pues también conseguir esos enlaces del mismo sitio, ¿no? Pues eso es una de las tantas tácticas, ¿no? Identificar a quién los enlazan a ellos y no te enlazas a ti, porque si los enlazan a ellos, pues muy fácilmente quizás va a ser más fácil de conseguir ese enlace, aunque obviamente si nos enlazan las mismas webs que los enlazan a ellos, pues nunca vamos a tener más autoridad que ellos. Entonces lo que vamos a nosotros tener que hacer también es intentar conseguir enlaces de fuentes mejores que las que ellos ya tienen, ¿no? Y luego, es que bueno, también luego tenemos lo que es la autoridad de dominio, la autoridad de página, ¿no? Todo eso, ¿no? Cosa que sí. Antes teníamos el PageRank, ¿no? Ahora... Bueno. Sí, bueno, al fin y al cabo todas estas son métricas de terceros, que vamos a intentar utilizar para tener una mejor visión, ¿no? De cuántos enlaces tenemos y los que necesitamos, ¿no? No son métricas absolutas ni mucho menos, ¿no? Bueno, para tener una referencia. Así es, y eso es importante, ¿no? Aquí la popularidad y tal no es absoluto, todo es relativo y al fin y al cabo no hay que tampoco obsesionarse con lo de los enlaces, quizás, y eso es lo que ocurre para muchos de mis procesos SEO con grandes clientes, con grandes marcas. Pues yo lo monitorizo, yo doy el estatus y lo hablamos y vemos en qué acción están haciendo para sacarle el mayor provecho desde un punto de vista de autoridad, pero definitivamente no el enfoque con ellos, porque no es de lo que carecen, ¿no? Y nuevamente doblan o triplican, no necesariamente la cantidad, pero sí en la calidad de los enlaces, ¿no? De fuentes de alta autoridad. Porque esto es otra, ¿no? Que a veces pensamos que es la cantidad y, claro, depende de dónde vengan los enlaces, ¿no? Más vale tener pocos, y eso lo explico en el libro con detalle, ¿no? Sí que lo explico cuáles son todas estas características que hay que tomar en cuenta para valorar realmente los enlaces, que no solamente es el volumen. ¿Qué herramientas tenemos así para hacer una auditoría de enlaces que estén bien? A mí me gusta muchísimo Cognitive SEO, porque Cognitive se conecta con el índice de enlaces de Majestic, que definitivamente es de los más completos o el más completo de todos con el de Ahrefs, y además te da una capa de informes y de herramientas que te facilita muchísimo el análisis, lo segmenta muy bien y entonces prácticamente hacer una auditoría de enlaces y un análisis de enlaces no solo de los tuyos, sino de tu competencia, se facilita muchísimo utilizando Cognitive. Hay una cosa aquí que yo quiero explicar, de hecho, que me gustaría aclarar, porque yo creo que hay, sobre todo, gente nueva en el sector que, en ese sentido, yo creo que se deja un poco deslumbrar con herramientas, y está muy bien tener herramientas, pero siempre lo digo, hay que tener muchas fuentes de información. Entonces, yo digo Cognitive y Cognitive se conecta con Majestic, pero también yo quiero compararlo y consolidar los datos de Ahrefs. Si yo quiero tener lo más completo posible, pues es importante tener muchas fuentes de información y validarlas entre ellas, porque no hay una fuente absoluta, ¿no? Eso primero. Y segundo, alguien por ahí un poco listillo en algún curso que di, lo primero que me dice es, pero si esto ya te lo hace todo, sobre todo me acuerdo cuando estábamos hablando del análisis de enlaces, ¿no? Esto ya me lo hace todo, entonces
Si hacer SEO es saber, es usar una herramienta. No. La herramienta nos automatiza y nos facilita el trabajo. El hacer SEO es saber analizarlo y saber tomar las decisiones adecuada en base a la información que nos da la herramienta, ¿no? Claro. Eso es fundamental. Al fin y al cabo, la herramienta más importante que tenemos nosotros es nuestro propio cerebro, ¿no? Y el criterio que aplicamos para tomar las decisiones. Entonces, para mí eso es esencial. Hay herramientas muy buenas, por ejemplo, Cognitive aquí a mí me encanta por estas razones, ¿no? Pero siempre es importante validar con muchas fuentes. Por ejemplo, igual cuando yo hago un rastreo, cuando yo hago un análisis de técnico de contenido, también lo hago con varias herramientas, pero no dejarme llevar solamente por lo que he visto una, ¿no? Que muchas veces no es necesariamente la información real y hay bugs, etcétera, etcétera. Lo mismo con Google Analytics, por eso siempre es importante tener otra herramienta de medición para no depender de una nada más. Sí, bueno, lo que son los SEOs, yo sé que trabajáis con un montón de herramientas y vais mirando, ¿no? Cada una, sí, hasta dónde os da, y lo que no da una lo da la otra y tal, pero claro, sois profesionales y tenéis que además conocerlas, ¿no? En general. Sí, es esencial, definitivamente. Uh-huh. Luego, Aleida, lo que es la importancia a veces, lo que es de implementar métricas que nos lleven a nuestro objetivo en el proceso SEO, y esto siempre hay que hacerlo desde el inicio, ¿verdad? Sí, vamos, lo importante es comenzar a monitorizar desde antes de que tú has comenzado tu trabajo, sobre todo porque tú quieras mostrar y que sea muy, muy fácil de demostrar los efectos de tu esfuerzo y el antes y el después, ¿no? Entonces, desde un inicio, desde antes que tú comiences a hacer una auditoría, bueno, tener ese estado inicial y esa fotografía inicial de cómo estaba a nivel de visibilidad, a nivel de tráfico, a nivel de posicionamiento para esas palabras clave, objetivos, todo hasta a nivel de conversión, cuál es el efecto en el negocio final y tener esa fotografía inicial. Y todas las métricas específicas también de todos los elementos y todas las áreas que vas a optimizar, cómo estaba a nivel de rastreabilidad, a nivel de indexabilidad, de conversiones orgánicas, posicionamiento, de enlaces, de todo, ¿no? Y cómo va evolucionando en el tiempo, obviamente. ¿Cuál es el punto? Obviamente, como es SEO y la naturaleza del SEO es que no puedes esperarte un resultado a corto plazo, y por eso es que tú me comentabas en un inicio y tienes toda la razón, no puedes depender, y es que ese ha sido un error, que tú pretendieses enfocarte a hacer SEO y que tu negocio dependiera del SEO completa y únicamente desde siempre, ¿no? Y yo creo que no es sano, definitivamente. A ti te interesa diversificar las fuentes de tráfico y no tener todos los huevos en una sola bolsa, porque no es muy riesgoso y no es sano para nada, y diversificar, y así como diversificas en haciendo pay-per-click, haciendo social ads, haciendo SEO, haciendo afiliados, etcétera, etcétera, es lo más sano que hay en el mundo, y es más, es como puedes realmente expandir y como puedes aprender de todas las otras fuentes de cuál convierte mejor para cada cosa, cómo se apoyan entre ellas. Y en el caso del SEO, como es a largo plazo y tienes que implementar y no pretender ver los resultados en 2 meses, sino quizás en 6 meses después de que has comenzado las implementaciones o más, pues entonces a corto plazo pues no puedes depender de SEO, sobre todo va a hacer otras acciones a nivel de SEO, a social ads, pero es genial porque toda esa información que vas obteniendo a través de estas campañas de pago inmediatas, que te van a dar un resultado inmediato, tú las puedes utilizar para refinar tu proceso SEO, ¿no? Claro, dentro del marketing digital pues tenemos diferentes canales, ¿no? Y hay que aprovecharlos todos y ya está. Claro, así es. Y vamos, la naturaleza de cada uno va a ser distinta. El de hacer SEM es hacer eso, anuncios de pago que te van a dar resultados inmediatos, es genial para unas acciones específicas o mientras esperas para complementar de tu proceso SEO, complementarlo. Pero ¿qué pasa? Sí, es un costo, y el día en que no tenga esa pasta para seguir ahí tratando de obtener ese resultado, pues entonces lo suyo es que tú no dependas de eso y que vas a tener un resultado más escalable, orgánico, y que va a ser más costo efectivo a largo plazo con el SEO, ¿no? Pero siempre intentar balancearlo, ¿no? Muy bien, Aleida, pues nada, hemos hecho un repaso general a todo, podríamos alargarlo mucho más. Yo creo que con esto hemos hecho una visión así un poquito general. Lo importante es que se lea el libro, que es un libro muy interesante. Y nada más, ahora cuéntanos si tienes algún proyecto para el futuro que nos quieras contar.
Sí, bueno, aparte del libro, realmente el libro para mí ha sido como un hobby, ¿no? Un hobby difícil de desarrollar en el último año y medio y tal. Pero realmente, bueno, mi proyecto que tengo por un lado es mi consultora, Orainty, que es a través de la cual yo doy asesoría a empresas a nivel muy especializado de SEO por un lado. Por otro lado, ya hay mucha gente, ojo, que me está preguntando que si el libro lo voy a traducir, ¿no? Que si el libro va a estar en inglés. Y es que lo cierto es que mucha de mi visibilidad y muchos eventos a los que voy son internacionales, no están en España, ¿no? Entonces, igual y me animo en un futuro a hacer más cosas de ebooks y de material. No solamente en español, pero también en inglés, pero ya os iré informando, pero si quiero invertir más tiempo quizás en crear más recursos, más herramientas, he estado creando muchas herramientas gratuitas, pero hacer quizás un esfuerzo mayor enfocado a ello, no solamente en español, pero también en inglés, entonces espero que lo esperéis. Yo tengo también, y eso también lo quiero comentar, otro proyecto que sobre todo si estáis trabajando en el sector de marketing online, yo creo que tiene mucho potencial, que se llama Remoters, que es prácticamente un sitio de recursos para aquellas personas que trabajamos remotamente, ¿no? Y lo cierto es que yo vivo en España, pero yo vivo en España así como podría estar viviendo si quisiera en China o en Australia o en Estados Unidos o en Latinoamérica, donde quisiera, porque todos mis clientes, yo solamente tengo un cliente en España, todos mis clientes son internacionales y están fuera y yo puedo darle mis servicios desde donde quiera que yo esté realmente, ¿no? ¿Actualmente estás aquí en España? Sí, yo vivo en España, así es. Pero vamos, como vivo aquí, pudiese vivir en cualquier sitio, ¿no? Y yo creo que eso es un gran beneficio que tenemos en ese sector, en este sector, y que definitivamente, bueno, sería genial que la gente que esté intentando hacer carrera y no necesariamente estar viviendo, que yo he vivido muchos años eso, ¿no? De tener que coger todos los días la línea 6 en el metro de Madrid para ir a trabajar todas las mañanas al centro, o más bien irme afuera, y me acuerdo mi primer trabajo en Madrid en el 2010 fue en QEQ, que queda en Carabanchel Alto, y tenía que coger, y era un coñazo, ¿no? Entonces ya todo eso lo escucho y me da un poco la risa, ¿no? Porque ya pasó, pero la vez pasada cometí el error de aceptar una reunión a primera hora en Madrid y me tuve que comer la M30, el tráfico de la M30, y además hice la tontería de irme en coche, fatal. Pero bueno, el punto es que cada vez que lo veo me queda más claro que la forma de trabajo ideal, sobre todo para gente de nuestro sector que perfectamente podemos ser operativos de forma remota, es así, ¿no? Y disfrutar así del lugar donde queramos vivir, ¿no? Si queremos vivir en la playa, si queremos vivir en la montaña, si queremos trabajar mientras viajamos, etcétera, etcétera. Entonces, yo os invito a que le echéis un vistazo en Remoters, porque tenemos una sección de trabajos, remoters.net, tenemos una sección de trabajo donde estamos incentivando la publicación de trabajo remoto. Es curioso, pero aquí en España sobre todo las empresas son más tradicionales y un poco más reacias, pero internacionalmente yo conozco a muchísima gente, sobre todo porque viajo mucho y voy a muchas conferencias internacionales, que su operativa totalmente es remota, y muchas agencias en Estados Unidos que están totalmente disperdigados en todo el territorio americano y que no están en una sola ciudad y que operan así perfectamente. Sí, Entonces, bueno, esta es la tendencia, ¿no? En los próximos años. Así es. Entonces, eso, yo invitaros a que le echéis un vistazo a la web, y si queréis conseguir trabajo remoto, ahí podéis tener opciones y alternativas, no solamente en marketing online, pero en desarrollo, creación de contenidos, etcétera, etcétera, que os puede ser de utilidad. Muy bien, pues le echaremos un vistazo. Ahora, Aleida, aconséjanos 2 o 3 libros de SEO, de lo que tú quieras. Yo voy a decir una cosa. Para mí el libro, que de hecho lo conozco, y no es porque los conozca a 2 de los autores, ¿no? Pero es porque el libro que la primera versión que leí fue en el 2000, yo creo que 2010 o 2011, una cosa así, del libro, el arte del SEO, The Art of SEO, que está en inglés. Sí, es el típico, ¿no? Aquel que es de color verde, ¿no? Sí, ahora es color blanco con naranja. De hecho, vale. Esa última edición, que lo escribió, en la primera edición lo escribió Eric Enge con Stefan Spencer y Ran y Jesse. Este ha sido un referente en SEO siempre, ¿eh?
sí, y la última edición sí que solo la ha escrito Eric y Stephen Spencer y Jesse Straciola, pero vamos, el libro es una pasada. Yo, eso, tengo el libro que tuve la suerte de que el propio Stefan, eso, coincidimos en Nueva York en el SMX East hace unos meses y llevaba el libro con él y me dice, oye, mira, pues me gustaría dedicártelo y tal, es muy majo, muy majo. Y es una Biblia, vamos, y ya la primera edición, aquella verde que comentas, ya era una Biblia, este es el doble de tocho, y me estaba comentando Stefan, porque comimos juntos ese día en el evento, y me decía, no, es que ya quiero, ya estamos hablando para sacar una nueva edición, porque no quiero dejar pasar mucho tiempo con todo lo que está pasando con el AMP ahora mismo, de comenzar y tal. Entonces, yo creo que él sí se lo toma muy, vamos, y es genial verlo así, ¿no? De que el libro tiene que estar lo más actualizado posible, incluir toda la información. Entonces, si queréis realmente una Biblia del SEO, que lo tenga todo y podéis leerlo en inglés, que sería ideal, pues este es el libro que yo... Bueno, es que creo que solamente está en inglés, ¿no? Este de Aleida. Sí. Por eso digo, tenéis que leerlo en inglés. Pero bueno, yo creo que a nivel general, en el sector, yo creo que es importante hablar inglés y por lo menos leerlo, ¿no? Porque muchísima de la información existente ahora mismo solamente se publica en inglés. ¿Y cuál más tienes para nosotros? ¿Qué libro más tienes? Bueno, si queréis, el libro SEO de SEO avanzado, el de Fernando Maciá, yo creo que ya tiene unos añitos, un par de años, 2 o 3 años, pero está muy bien también. Sí, el de SEO avanzado, sí. Estuvo Fernando aquí con nosotros en el podcast también. Está muy bien este libro, sí, lo que comentas, ¿no? Y es un libro de hace un año, ¿eh? Hace un año, el de avanzado. Ostras, ahora te engañaría, pero yo diría que no hace tanto, ¿no? No sé tanto, vale, pues entonces creo que no. Aún más. Y yo creo que definitivamente, más que libro, si queréis aprender SEO, tenéis que hacer SEO. Tenéis que montaros una web, que no tiene que ser ni siquiera muy compleja, puede ser en WordPress, etcétera, la montáis y podéis ahí directamente comenzar a cacharrear. Es más, yo os recomendaría, si ese es el caso, y sois, claro, hispanohablantes, yo el año pasado filmé un curso con Platzi, un curso de SEO en su plataforma de cursos online, y honestamente tengo que decir, no por mi contenido en sí, ¿no? Que yo intento que sea accionable, descriptivo, etcétera, que es muy bueno por la forma en que lo filman, la plataforma que tienen, los recursos que dan al usuario final, a los estudiantes. Entonces, si podéis hacer ese curso de SEO que hice con Platzi, sería genial. En un futuro, ojo, estar atentos porque yo tengo planificado hacer unas cuantas cosas adicionales a nivel de cursos online que espero que os gusten también. Pero mientras tanto, echarle un vistazo al curso de Platzi que filmé con ellos, que está muy bien. Muy bien, Aleida. Bueno, pues ahora dinos dónde te podemos encontrar. Me podéis encontrar en aleidasolis.com, esa es mi web. Podéis encontrarme en Twitter, soy muy activo en Twitter. De hecho, ayer conseguí llegar a los 40.000 seguidores, que yo decía, cuando llegue a los 40.000 seguidores, cuando estén en 39.999 voy a hacer algo para tal, pero no me di ni cuenta. Bueno, pues felicidades. Y quedó muy mal. Así que bueno, entonces me podéis encontrar en Twitter, soy muy activa en Twitter, me podéis encontrar en mi web, me podéis encontrar en Snapchat, soy Aleida Solis en Snapchat, me podéis encontrar en Instagram, soy Aleida en Instagram, soy muy activa en las redes sociales, entonces si queréis eso, contactaros conmigo, hacerme una pregunta, aclarar cualquier duda, también tengo eso, mi página en Facebook, Aleida Solis, me podéis ver ahí, podemos... Muy bien. Pues nada, Aleida, luego pondré enlaces a tus páginas web que tienes y a los libros que nos has aconsejado. Darte las gracias porque ha sido una entrevista muy interesante y te deseo mucha suerte en todo lo que hagas. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con vosotros y espero, bueno, que se repita pronto y veros en cualquier evento. Si me veis en algún evento, decidme, que te he escuchado a través del podcast. Muy bien. Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Aleida Solis y ya tienes las claves esenciales para mejorar el SEO de tu proyecto. Y ya sabes que si te ha gustado este podcast, suscríbete a mi blog de marketing digital para emprendedores, josemiguelgarcia.net, que es gratuito y recibirás nuevos artículos y episodios del podcast semanalmente. Y sin más, hasta el lunes que viene.